Tenemos un ejercicio que tiene la combinación del lanzamiento hacia arriba y caída libre. Fíjense lo siguiente, dice, desde la parte alta de un edificio que tiene 80 metros de altura, se lanza verticalmente y hacia arriba un objeto con una velocidad de 20 metros sobre segundo. Y hay varios cálculos que hay que realizar. Primero que nada, vamos a tener un poco de imaginación a la hora de representar ese dibujito que va a reflejar la situación que se está viviendo, pues, según lo que se plantea en el ejercicio. Hay un edificio, ¿verdad? Ese edificio tiene 80 metros de altura. Aquí lo dice, un edificio que tiene 80 metros de altura. Todo esto desde el techo hasta el suelo mide 80 metros. Dice que se lanza verticalmente y hacia arriba un objeto con una velocidad de 20 metros sobre segundo. O sea, hay un lanzamiento hacia arriba, vamos a suponer que es una pelota que fue lanzada y esa pelota hace un movimiento hacia arriba. Me piden calcular altura a la que se encuentra con respecto a la calle un segundo después de haber sido lanzado. Vamos a suponer que esto que está aquí es la calle. Un segundo después de haber sido lanzado, bueno, desde que se lanza contamos un segundo, vamos a suponer que ese segundo, cuando contamos un segundo, eso está ocurriendo aquí, me dice, altura a la que se encuentra con respecto a la calle un segundo después de haber sido lanzada. Ok. Luego, letra B, altura máxima que alcanza sobre la calle. Bueno, fíjense, hay una altura máxima que alcanza con respecto a esta calle. Aquí era una altura cuando ha pasado un segundo y aquí, y la letra B es altura máxima que alcanza sobre la calle. Letra C, tiempo que tarda en llegar a la calle. Bueno, fíjense, en la letra C entonces me dice que este objeto, ¿verdad?, llega a una altura máxima y empieza un descenso. Vamos a suponer que ese objeto viene en descenso y termina aquí en la calle, ¿verdad? Esa pelotica que fue lanzada. Ok. La letra D me dice velocidad que tiene a los 3 segundos. La letra E, velocidad con que llega al suelo. Bueno, hay varios cálculos que hay que realizar. Entonces, de los datos solamente vamos a colocar lo siguiente. La altura del edificio, desde donde está empezando toda esta situación, que es 80 metros. La velocidad inicial, que me la están dando, que es 20 metros sobre segundo. 20 metros sobre segundo. La gravedad, que siempre la tengo, la aceleración de la gravedad, que es 9,8 metros sobre segundos al cuadrado. Aquí no voy a colocar todas estas incógnitas porque va a ser un poquito difícil plasmar eso aquí, un poquito enredado, mejor dicho. Entonces, vamos más bien a comenzar a realizar los cálculos que podamos de todas estas preguntas. En la letra A, altura a la que se encuentra con respecto a la calle un segundo después de haber sido lanzado. Fíjense que aquí tenemos un lanzamiento hacia arriba. Él comienza desde aquí. Un lanzamiento hacia arriba. Ok. Me están pidiendo es la altura en base a un segundo. Por ahora vamos a olvidarnos con respecto a la calle. Simplemente yo lo lanzo desde aquí, cuento un segundo, hay que ver qué altura alcanzó. Sabemos que él está montado en este edificio de 80 metros, pero bueno, desde el suelo del edificio en adelante, ¿qué altura alcanza? Bueno, para ello vamos a utilizar, como estamos en lanzamiento hacia arriba, la primera fórmula que me dice altura es igual a la velocidad inicial por tiempo menos la gravedad por tiempo al cuadrado entre 2. Haciendo la sustitución de esos valores sería altura es igual a la velocidad inicial, que es 20 metros sobre segundos, por el tiempo, que es un segundo, menos la gravedad, que es 9,8 metros sobre segundos al cuadrado, por el tiempo al cuadrado, que el tiempo al cuadrado es, el tiempo es un segundo, entonces esto sería un segundo al cuadrado, y toda esta fracción
toda esta multiplicación queda dividido entre 2. Entonces, bueno, vamos a operar primero esta multiplicación. 20 por 1 es 20. Segundo se va con segundo, me quedan nada más metros. Menos, resolviendo toda esta fracción, como siempre se hace, de manera directa, 9,8. 9,8 por 1 al cuadrado igual, y eso dividido entre 2 nos da 4,9. Entonces aquí tenemos 4,9 metros. ¿Por qué? Porque segundo al cuadrado se iría con este segundo cuadrado de acá. Entonces obtenemos una altura, cuando realizamos esa resta, 20 menos 4,9, eso me da 15,1 metros. Entonces la altura que hay después de un segundo desde que se lanzó de aquí del techo del edificio en adelante, la altura que alcanza al segundo es 15,1 metros. Pero ¿qué altura tiene respecto a la calle? Bueno, fíjense, vamos a decir Y respecto a la calle, altura respecto a la calle sería igual a la altura del edificio, lo que mide, o sea, todo este edificio, que es desde la calle hasta el techo, son 80 metros, más los 15,1 metros, que ha subido en un segundo esa pelota. Entonces, cuando realizamos esta operación, tenemos 95,1 metros. Entonces, de esta manera queda la pregunta A resuelta. Bueno, ahora vamos a resolver lo que es la respuesta B, que dice altura máxima que alcanza sobre la calle. Bueno, fíjense lo siguiente. En este caso, tenemos una altura que se ha alcanzado, una altura máxima que se alcanzará desde la azotea o la parte alta pues del edificio, el techo del edificio. Ella alcanzará una altura máxima, y esa altura máxima que alcanza, para saber a qué distancia se encuentra de la calle, bueno, habrá que sumarle la altura del edificio. Entonces encontramos la altura máxima desde el techo hasta donde alcanza esa altura máxima, ¿verdad? Y a eso le sumaremos los 80 metros para saber la altura máxima que alcanza sobre la calle. Entonces, haríamos lo siguiente. Vamos a calcular altura máxima. Altura máxima con nuestra fórmula, o sea, común y corriente. Luego es que se sumarán los 80 metros que le digo del edificio. Entonces, altura máxima, como vemos en la fórmula, me dice que es velocidad inicial al cuadrado entre 2 por gravedad. Entonces, ¿cuál es la velocidad inicial? Bueno, tenemos que la velocidad inicial es de 20 metros sobre segundo. Entonces, eso lo escribimos entre paréntesis, 20 metros sobre segundos, eso va al cuadrado. Y esto se divide entre la multiplicación que ocurra de 2 por la aceleración de la gravedad, 9,8 metros sobre segundos al cuadrado. Entonces, resolviendo la parte de arriba, 20 a la 2, eso me va a dar 400. Este exponente afecta al número, afecta a la m de metros y afecta a la s de segundos. Por tanto, aquí me queda metros al cuadrado sobre segundos al cuadrado. Y esto se divide entre 2 por 9,8, eso me da 19,6 metros sobre segundos al cuadrado. Ahora, necesito encontrar la división de esta cuenta. Entonces, hacemos esa división en nuestra calculadora. Decimos 400 entre 19,6
nos da 20,40, tomando dos decimales, 20,40 metros. Nuestra altura máxima que alcanza desde el techo hasta donde alcanza esa altura máxima es de 20,40 metros. Pero ¿qué altura alcanza sobre la calle? Bueno, vamos a dar esa respuesta. Entonces vamos a colocar aquí Y respecto a la calle. O sea, altura máxima respecto a la calle. Vamos a señalar entonces de esta manera. Y max respecto a la calle. Entonces, muy sencillo. Eso será hacer la suma de la altura máxima que obtuve, que es 20,40 metros, más los 80 metros que mide ese edificio desde donde se está haciendo el lanzamiento. Más 80 metros. Al realizar esa suma tenemos que la altura con la que se encuentra este objeto respecto a la calle es de 100,40 metros. Entonces por acá tenemos lo que es la respuesta de la pregunta B. Entonces, esto era la B. Vamos ahora con lo que es la C. Dice, tiempo que tarda en llegar a la calle. Bueno, vamos a ver lo siguiente. Si yo necesito saber el tiempo que duró desde aquí hasta que subió aquí a lo más alto y bajó todo esto. Entonces, lo primero que vamos a hacer para saber el tiempo que tarda en llegar a la calle es calcular el tiempo máximo, o sea, el tiempo desde acá hasta que alcanzó su altura máxima, y luego cuando él baje, cuando él retorne en este mismo punto, habremos obtenido un tiempo de vuelo. Entonces, repito, vamos a buscar el tiempo máximo. Con ese tiempo máximo voy a poder encontrar el tiempo de vuelo, que será el tiempo que duró desde la azotea hasta que desde que se lanzó de la azotea hasta que regresa a ese mismo punto. Luego nos vamos a encargar del tiempo que dura desde este punto hacia el suelo. Entonces, decimos, tiempo que tarda en llegar a la calle. Primero que nada, vamos a buscar el tiempo máximo que hay desde el techo del edificio hacia donde alcanza ese tiempo máximo. Pues recuerden que el tiempo máximo es el tiempo que tarda en alcanzar la altura máxima. Entonces, tiempo máximo es igual a, como se observa en la fórmula, velocidad inicial, que es 20 metros sobre segundos, 20 metros sobre segundos, entre la gravedad, que es 9,8 metros sobre segundos al cuadrado. Entonces, cuando hacemos esa división de 20 entre 9,8, obtenemos un valor de 2,04 segundos. Esa es mi unidad del tiempo. 2,04 segundos. Pero eso es el tiempo que duró en alcanzar el tiempo máximo. Ahora, para saber cuánto dura para regresar, recuerda que eso sería el tiempo de vuelo, repito, lo que dura desde que se lanzó y regresa y pasa por este mismo punto, el mismo punto de partida. Entonces, para ello calculemos el tiempo de vuelo. Entonces decimos, tiempo de vuelo es igual a la multiplicación de 2 por el tiempo máximo. Y el tiempo máximo ya lo tenemos, que es 2,04 segundos. Entonces, cuando yo resuelvo esta multiplicación de 2 por 2,04, obtenemos un valor de 4,08 segundos. Ahora, como ya tenemos el valor del tiempo de vuelo, que es desde aquí del techo del edificio
y él retorna, ¿verdad? Y cae, pasa por el mismo punto donde se lanzó. Fíjense que cuando él está retornando, así como decimos que el tiempo que tarda en subir es el mismo que tarda en bajar, en cada punto la velocidad es la misma. Si aquí se lanzó a 20 metros sobre segundo, cuando él retorne y pase por ese mismo punto, ahí vamos a tener la misma velocidad de 20 metros sobre segundos. Entonces, necesito encontrar el tiempo que hay desde aquí, desde aquí hasta la calle, o sea, desde la azotea del edificio. Entonces, ¿qué tenemos allí? Tenemos nuestra velocidad inicial, aquí ya hay un movimiento hacia abajo, tenemos nuestra velocidad inicial, tenemos la altura, tenemos la gravedad, pero necesito encontrar es el tiempo. Entonces, para encontrar el tiempo, yo pudiera usar la segunda fórmula de movimiento hacia abajo y despejar al tiempo, pero no tengo la velocidad final. Pero si nos fijamos en la cuarta fórmula, puedo encontrar esa velocidad final, ya que tengo la velocidad inicial, tengo la gravedad y tengo la altura. Entonces, vamos a hacer la cuarta fórmula que me dice velocidad final al cuadrado es igual a la velocidad inicial al cuadrado, que es 20 metros sobre segundos, 20 metros sobre segundo, más 2 por la gravedad, que la conozco, ¿verdad? Que es 9,8 metros sobre segundos al cuadrado, por la altura, que es 80 metros. Entonces, aquí me faltó el exponente del cuadrado. Entonces decimos, esto es igual, velocidad final al cuadrado es igual a... Bueno, vamos a meter toda esta cuentica en la calculadora. 20 al cuadrado más 2 por 9,8 por 80. Obtenemos un valor de 1968. Esto me da 1968. Y por ahora sus unidades me quedan metros a la 2 sobre segundos a la 2. Entonces, ya este es un repaso anteriormente que se ha desarrollado, porque queda en este punto metro a la 2 y segundo a la 2. Ahora, despejamos la velocidad final todavía tiene ese exponente allí. Entonces recuerden que los exponentes pasan a ser una raíz de lo que esté allí. Entonces me queda raíz cuadrada de 1968. Entonces, cuando yo saco la raíz cuadrada de 1968, eso me da un valor de 44,36. 44,36 metros sobre segundo. Pero yo aquí lo que hice fue sacar la velocidad final. ¿Para qué saqué la velocidad final? Bueno, recuerden que la idea es poder encontrar al tiempo. Y el tiempo, ahora sí lo puedo usar con la segunda fórmula de lanzamiento hacia abajo, que me dice que la velocidad final es igual a la velocidad inicial más la gravedad por el tiempo. ¿Quién es la velocidad final? Bueno, la velocidad final es 44,36 metros sobre segundo. Y eso es igual a la velocidad inicial. La velocidad inicial es 20 metros sobre segundo más la gravedad, que es 9,8 metros sobre segundos al cuadrado por el tiempo. Entonces recuerden que para despejar aquí la t, primero pasa este 20 que está en positivo, entonces pasa a negativo, 44,36 metros sobre segundos menos 20 metros sobre segundos es igual, y me queda de este lado el 9,8 metros sobre segundo al cuadrado por t. Y luego sacamos esta cuentica, 44,36 menos 20 me da un valor de 24,36
9,36 metros sobre segundo. Y esto es igual a 9,8 metros sobre segundo al cuadrado por t. Despejando ya esta t, me queda t es igual a 24,36 metros sobre segundo, y esto pasa a ser dividido por el 9,8 que está multiplicando la t, pasa a dividir, y cuando pasa a dividir decimos que pasa al denominador. Y bueno, cuando hacemos esa división tenemos 24,36 entre 9,8, obtenemos un valor de 2,48 segundos, que es la unidad del tiempo. Entonces, ¿cuánto es lo que tarda para llegar, el tiempo que tarda en llegar a la calle? Bueno, entonces decimos t en llegar al suelo o a la calle, vamos a colocar aquí al suelo, es lo mismo, es igual a este tiempo máximo, que es 2,04 segundos, más este valor de 2,48 segundos. Y allí obtenemos un valor de 2,04 más 2,48, 4,52 segundos. La siguiente pregunta, la letra D, me dice velocidad que tiene a los 3 segundos. Bueno, en este caso hay que encontrar la velocidad final en base a este tiempo, velocidad a los 3 segundos. Como aquí no sabemos, o mejor dicho, como el movimiento empieza desde aquí, desde la azotea del edificio, ¿verdad? Vamos a trabajar con la fórmula del lanzamiento hacia arriba, ¿verdad? Entonces decimos, en lanzamiento hacia arriba nos enfocamos en la ecuación, en la segunda ecuación de velocidad final es igual a la velocidad inicial menos g por t. Entonces velocidad final es igual a la velocidad inicial de 20 metros sobre segundo menos 9,8 metros sobre segundos al cuadrado por t, que es el tiempo, que es de 3 segundos, por 3 segundos. Entonces, la velocidad final es igual, si metemos todo eso en la calculadora, 20 menos 9,8 por 3, obtenemos un valor de menos 9,4. Entonces, vamos a ver lo siguiente. Me dice que la velocidad final, en este caso, me está dando un valor negativo, menos 9,4 metros sobre segundo. ¿Qué quiere decir este valor negativo? Bueno, ese valor negativo se refiere a que el objeto a los 3 segundos ya va en descenso, ¿ok? Entonces, cuando esto se presente, quiere decir que el objeto subió y ya va bajando. Entonces, él lleva esa velocidad ya en sentido hacia abajo. Por último, tenemos que hacer el cálculo de la velocidad con que llega al suelo. Pero, si nosotros nos ponemos a ver, esa velocidad ya fue calculada. ¿Por qué? Porque para haber encontrado en la respuesta C, el tiempo que tarda en llegar a la calle, ya habíamos encontrado ese valor con que llega al suelo. Entonces, aquí estábamos respondiendo, tenemos A, B, C, esta era la respuesta D, y nuestra respuesta E, como ya la habíamos calculado,
¿verdad? Repito, lo habíamos calculado para poder encontrar el tiempo que tardaba en llegar al suelo. Ya habíamos encontrado esa velocidad final con que llega al suelo y habíamos dicho que es de 44,36 metros sobre segundo. Entonces, respuesta E, velocidad final es igual a 44,36 metros sobre segundo.